Bueno, buenas tardes. Antes de proceder a darle la palabra a Elsa con la presentación de caracterización de los productos en los mercados, creo que quedó en el aire algunas dudas sobre la pregunta que We're going to expound on the question of IRSO about lack of data for analyzing information. What happens when you don't have enough information? How do you perform the analysis? So we will, at the close of the day, we will allot 10 minutes to individuals who would like to further comment. Victor wants to add something. I have a little example of what we do in Honduras, and Rafaela could also expound on what she mentioned. So let's give the floor to Elsa Hernandez from ACCI. Buenas tardes. Todos, es la primera vez que yo asisto a este tipo de reuniones. Quiero compartir con ustedes la experiencia que tenemos nosotros. ¿Me ayudas, por favor? En cuanto a la caracterización de los productos en los mercados. ¿No pasa? Ok. No, estoy esperando, no pasa. Sí está. Bueno, hace un rato, esta mañana, gracias. Adolfo Martínez nos decía que uno de los retos era monitorear la mayor cantidad de productos presentes en los mercados. Pero no es monitorear productos porque son productos. Estos productos deben tener ciertas características. Y esta presentación va muy a la pregunta que hizo Blanca hace un rato, que le decía a Fernando, de cuáles eran las características que se debían tener al momento de la toma de la información. En economía hay un término que se llama competencia perfecta. Esto supone que para cada producto hay alguien que lo está demandando y que en un mundo perfecto el mercado se vacía. Esto no pasa. Realmente en el mundo real esto no pasa porque esto supone que hay homogeneidad en los productos y esto no es así. Los productos en los mercados tienen diferencias referentes a diferentes atributos. Por una parte están los atributos intrínsecos, que son los propios de los productos, diferencias en variedades, en empaques, en valores agregados y en muchos otros factores que nos diferencian cada uno de los productos. Y esta diferenciación es la base del éxito de que tenga el producto en el mercado. No solamente se da la diferenciación en productos frescos, también se da en productos procesados, que es donde hay un mayor ancho para trabajar en la diferenciación y en el éxito de los productos. Como les contaba, hay atributos intrínsecos que son propios del producto y cómo se ve este en el mercado. Van ligados en cuanto al tamaño o calibre en el caso de algunas frutas, por ejemplo, en el caso de la forma, el color, el aroma, el sabor, la textura y la calidad como tal. No van a tener el mismo precio un producto, por ejemplo, una manzana de un calibre específico, de uno más pequeño, no tienen el mismo precio un tomate de primera calidad que uno de una inferior calidad, y todo esto se ve en los mercados. Fernando nos decía que escuchar a los usuarios es muy importante, y es importante porque ellos nos dan la pauta de qué hay que seguir, de cuáles son los productos que se deben tomar, de cuáles son los que está interesados el mercado. Este primer ejemplo que les tengo acá nació de las inquietudes
de los usuarios, que son pues nuestros propios comerciantes y nuestros propios los comerciantes y los compradores. Ellos nos pedían diferencia en un precio del pimentón. Originalmente nosotros únicamente tomábamos precio como pimentón, como genérico. Entonces decían, por favor, el precio del pimentón rojo es diferente del precio del pimentón verde, el precio del pimentón en invernadero es diferente del precio del pimentón que se cultiva a campo abierto. Entonces nosotros hicimos un estudio en los mercados donde esto sucedía. Encontramos, por ejemplo, al lado izquierdo que el rojo y el verde tienen precios claramente diferenciados, que en algunos momentos del año que estábamos trabajando aquí, que era el 2010, el rojo estaba por encima del verde. Entonces fuimos a ver qué era lo que estaba pasando en el mercado y por qué esa situación se estaba dando. Pues resulta que los comerciantes lo prefieren porque se ve más bonito, por una parte, y por otra parte, los compradores gustan más del pimentón rojo. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Obviamente, hacerles caso, ver que eso sí estaba pasando en los diferentes mercados y diferenciar los precios. Entonces, hoy en día tenemos no solamente pimentón como tal, sino pimentón verde y pimentón rojo. Nos fuimos a hacer el mismo ejercicio con el pimentón cultivado bajo invernadero o el de cielo abierto. Si ustedes se fijan en las fotos que tenemos acá, el pimentón cultivado a campo abierto tiene ciertas manchitas que están dadas pues, por las mismas condiciones climáticas. Pero también encontramos que el mercado no pagaba esta diferencia. Entonces ahí nos dimos cuenta de un caso que no debíamos separar los precios de estos dos productos. También hay diferencias en el país, en Colombia, se comercializan básicamente manzana verde, manzana roja y manzana Royal Gala. Tenemos producto importado de Chile y producto importado de Estados Unidos. El producto importado de Chile es más apetecido porque llega a un menor valor y llega a un mayor número de mercados. Entonces, ¿qué hicimos? También es necesario diferenciar las diferentes variedades de manzana, pues que nosotros la tenemos manejadas por colores, y se notan las diferencias en precios. Por ejemplo, la manzana roja es la que mayor precios maneja a lo largo del tiempo, seguida por la verde. No, es al revés, la verde es la más cara, la roja le sigue, y por último está la Royal Gala, que tiene la Royal Gala para ser más barata, pues que llega de un calibre menor que las otras dos. Entonces también ese tipo de características es importante tenerlas en cuenta al momento de la toma de información. Luego vienen las variedades. Hay diferencias de precios de acuerdo a cada una de las variedades. Según estas cambia el color, el tamaño, la forma, el sabor y en general las preferencias por parte de los compradores. Y también tenemos diferencias de precios por cada una de las variedades. En Colombia hay diferentes variedades de aguacate o palta, como hablábamos hace un rato con Andrea, y esas son, digamos, como las más comunes. Tenemos un aguacate común, que es el que está acá arriba, que es un aguacate que tiene daños mecánicos, que su piel no se ve perfectica, pero que en el común de la gente gusta mucho por su sabor. Es un aguacate que ha existido toda la vida, que las abuelas dicen que es el más rico de todos porque les gusta más, es un aguacate más grande, pero también venden otros tipos de variedades mucho más bonitas físicamente, como por ejemplo el papelillo, o como el choquet, que es muchísimo más grande, o como el Hass, que es un tamaño pequeño, que tiene un sabor muy diferente, más dulcecito, más mantequilludo, y estos tipos de variedades de aguacate tienen precios diferenciados. Entonces, si se fijan, el aguacate común, que era el primero que les mostraba, es el que más bajo precio maneja. Y esto está por lo mismo que les decía, que no es una variedad visualmente muy bonita, aunque de un sabor muy agradable,
pero pues el mercado castiga esa apariencia. Luego le vienen el aguacate Hass y el papelillo, que tienen sus momentos de precios más altos y más bajos, pero en general manejan un nivel muy similar. Lo mismo sucede con el limón. En Colombia se conocen, pues comercian en forma mayorista 3 variedades de limón. El Tahití, que pues en muchas partes es conocido como Lima Tahití, el común y el mandarino. Si ustedes se fijan, por fuera son 3 cosas completamente distintas. El limón común es un limón pequeñito, más o menos de este tamaño. La piel es muy suavecita y tiene, si uno lo parte, tiene pepas. Es muy diferente al Tahití, que es una lima bastante más grande, con la piel rugosa, sin pepas. Y otra cosa completamente diferente del mandarino, que es como un injerto entre limón y mandarina, básicamente. Estas 3 cosas tienen diferentes usos. Entonces, por ejemplo, el limón común, dicen que tiene más jugo que el Tahití, pero el Tahití se ve más bonito para adornar un cóctel o una limonada. Entonces tiene un uso distinto y por eso mismo tiene un precio distinto. Entonces también este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de pues, buscar un producto para la toma de información de precios y para caracterizarlo. Como les contaba, los precios también son bastante diferentes. El limón común, a pesar de ser un limón bastante autóctono, tiene un precio más alto, dado que pues, tiene más jugo y pues tiene unos usos distintos al mandarino o al Tahití. A pesar de que tienen un precio diferenciado, siguen la misma tendencia. Y cuando el uno sube o baja, el otro tiene el mismo comportamiento. Entonces ahí uno podría decir que hay una integración entre los precios de mercado de estas 2 variedades de limón. Otro punto importante a tener en cuenta es la procedencia. Y volvemos a los aguacates. En el país hay zonas importantes de producción de frutas. Son Valle del Cauca, Antioquia y Tolima. Y en estas 3 zonas, por sus características de clima y de suelos, se cultiva aguacate. Pero el aguacate que se produzca, a pesar de que sea la misma semilla, no es el mismo aguacate. Pues, como pueden ver, son diferencias en forma y en tamaño, básicamente. Y asimismo, el mercado castiga el precio de cada uno de estos de acuerdo a esas características. Por ejemplo, si se fijan acá, el aguacate bayuno es como el más bonito físicamente, es más perfectico en su forma. El aguacate tolimense es más pequeñito y el de Antioquia pues tiene su punto medio. Y lo mismo pasa con los precios. Si ustedes se acuerdan, el aguacate del Valle del Cauca es el que era el más bonito, pero también es el más caro. Y seguido por los otros 2 que manejan un precio muy, muy similar. Esto pues que nos está mostrando que el mercado penaliza ciertas características que lo hacen menos deseable que otro. Igual sucede con el maracuyá. Tenemos 3 zonas de productoras, 3 productos con claras diferencias visuales y pues, contenido de pulpa. Y lo mismo pasa con los precios. Tienen un comportamiento similar, pero sus características hacen que se castigue una que otra. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que es importante tener en cuenta a la hora de incluir un precio de un producto, la procedencia de donde llega. No es lo mismo de un sitio A que de un sitio B, y eso hace que haya diferencias grandes en los precios. Otro tipo de diferenciales y de características a tener en cuenta es el empaque en que vienen los productos. Es diferente ver esto, por ejemplo, que son tomates empacados al vacío o manzanas empacadas en su
en bandejitas de 6 unidades que a ver la caja o el bulto o de tomate o de manzanas. Lo mismo pasa, por ejemplo, este es el caso de la papa. Bien sea que hay papa que llega en bultos o cuando ya es empacada en cajas o empacadas en bolsas ya para consumo en supermercado o simplemente sin empaque para la venta al detalle. Entonces todos estos factores también inciden en la toma de información. Hay otros productos que vienen con una información adicional. Por ejemplo, aquí se muestra que este es un pimentón que es hidropónico y que está bajo invernadero. Entonces, este producto tiene un precio diferencial de este producto. Igual, el caso de la cebolla. La cebolla, esta es una típica presentación, bueno, esto no es un cebollazo, son ajos, pero bueno, es una típica presentación en los mercados mayoristas, mientras que esta ya va dirigida al supermercado. Esto hace que haya diferencias en los productos, que sea cada uno independiente y no sean comparables el uno con el otro. Es importante también tener en cuenta el valor agregado que se les da. En Colombia llamamos esta presentación ruedas, porque su forma se asemeja a una rueda. En los mercados mayoristas generalmente viene así, y la encontramos en esta forma. Pero es diferente encontrarla en un supermercado ya empacadas en pequeñas cantidades en una malla, o ya más procesada, que es empacada al vacío, más bonita, y por ende con un mayor precio. Entonces, estos también son factores que los caracterizan y que los diferencian. Siguiendo el ejemplo del valor agregado, pues hoy en día en el comercio se encuentran huevos con antioxidantes o con adición de omega, o simplemente el huevo sin ninguna adición. Y esto igual muestra diferenciales en precios y diferencias en las características. Más productos con valor agregado, empacados al vacío, por unidades, porcionados. Entonces, volviendo a los atributos que debe tener un producto, se pueden dividir en dos grupos, que son externos, o sea, los de apariencia, y los intangibles. Los externos se encuentra el empaque, el envase, los etiquetados, y los intangibles son cosas relacionadas con la marca, con el país de origen, con las garantías, con el servicio al cliente que muestran los productos. Entre los atributos externos, por ejemplo, tengo este caso. Esto es avena. Avena en muchas diferentes presentaciones. La tradicional avena en hojuelas que viene en un tarro, y también la avena que viene en una bolsa, avena en harina precocida, avena líquida lista para el consumo, cereal de avena y avena instantánea light. Entonces, todas estas cosas, estos diferentes atributos externos del producto, de su forma de presentación, influyen en la caracterización de los productos. Influyen en cómo es vendido, cómo es almacenado, influyen en cómo se forma su precio. Otro punto de los intangibles es la marca. Es el mismo producto bajo diferentes marcas. Aquí tenemos diferentes tipos de leche con diferentes marcas y por ende con diferentes precios. Y por último, de los intangibles tenemos los puntos que dan un valor agregado al producto, como por ejemplo que que tenga un sitio de origen, por ejemplo el jengibre brasilero, o esto que era banano colombiano, que sea café, por ejemplo 100% colombiano, que tenga una certificación de calidad dada por sus atributos, que tenga un servicio de atención al cliente, una garantía, un sello de producto ecológico. Todos ese tipo de cosas son importantes a la hora de la caracterización.
Entre las cosas que hay que tener en cuenta es la calidad. Como les decía antes, no es lo mismo un tomate de primera calidad de uno de segunda o un tomate maduro de un tomate verde. Son dos cosas bien diferentes. Y está determinado por los atributos que se relacionan entre sí y que definen la aceptación de un producto por parte de los consumidores. Hay diferentes formas de ver la calidad. Por una parte está la calidad nutricional, la calidad sanitaria y la calidad tecnológica. La calidad nutricional hace referencia a aquellos atributos del producto que lo hacen más apetecibles que otros. Por ejemplo, que venga sin azúcar, que tenga menos grasa, que tenga adición de vitaminas, de minerales, de todas esas cosas, que nos presente una información nutricional, que nos dé las características en cuanto a calorías, azúcares, grasas adicionales. Por otra parte, tenemos la calidad sanitaria. Entonces, cuando hay defectos en los cultivos, cuando hay daños en el transporte, se ven ese tipo de cosas. Este, por ejemplo, es un cultivo de fresa, donde las fresas están deformes, y eso es porque hubo fallas en la polinización en el cultivo, o porque hubo daños de alguna índole. En cambio, en este caso, son fresas que están creciendo de la forma que se supone que es adecuada. Entonces también este tipo de cosas, no es lo mismo tener un precio de esto que tener un precio de esto. Es importante establecer cuál es cuál. Aquí tenemos lo mismo. Entonces, por ejemplo, es como de esta misma idea, que es un producto que de mejor calidad que esta, pero aquí adicionalmente le ponen esto para que los pájaros no los dañen. Entonces, uno supone que este producto es de mejor calidad que este producto. Y se va a ver el resultado final cuando ya esté recolectado. En cuanto a la calidad tecnológica, también hay mejoras en la recolección que hacen que el producto sufra menos daños. Siguiendo con el ejemplo de las fresas, es diferente tener esto a tener un empaque ya aquí, el empaque final. Y este tipo de cosas, el pasar de aquí a aquí, hace que haya una diferencia bien grande, tanto en el producto como en el precio. Otro tipo de cosas que influyen en los productos que hay en los mercados es la especialización de los mercados. Esto es en un mercado tradicional, un puesto que vende hierbas, se vende todo revuelto sin ningún tipo de empaque. Si se alcanza a ver un poco acá, están amarradas con una cuerda, con periódico, y a verlo así en un supermercado que están claramente marcados, empacados con marca. Lo mismo aquí, lo mismo en esta parte de acá abajo, tienen agua para mantener los productos frescos. Y es diferente la calidad que se maneja acá que la que se maneja acá. Lo mismo este es un caso del cacao. Pues visualmente se ven las diferencias en las calidades entre esto y esto, siendo que es el mismo producto. Entonces, como conclusión, es importante tener en cuenta que para ingresar un producto a la toma de información se tienen que tener varios elementos. Por una parte están las características físicas que permitan la diferenciación. Por otra, que tengan precios diferenciales por esas características, que tengan un reconocimiento en el mercado y que tengan presencia en los mercados. Nosotros, al ingresar un producto nuevo, no lo ingresamos porque sí. Deben haber por lo menos unos 3 mercados en los que se comercialice, que tenga un mercado claramente estructurado, que haya gente que lo compre en forma mayorista y pues, obviamente haya comerciantes que lo ofrezcan y más de un comerciante en cada uno de los mercados. Debe tener un sitio y una hora como específicas para la venta. Y bueno, básicamente es como eso. Y en la medida que el consumidor tenga mayor información,
se vuelve más exigente y los mercados se van especializando hacia esos productos. Muchas gracias, Elsa, por tu presentación. Y como les había mencionado antes, queremos dar unos 5 o 10 minutos para poder evacuar un poco de dudas que quedó sobre la pregunta que hizo Ayrton sobre cómo hacer los análisis cuando faltan algunos datos, ¿verdad? Sé que Víctor te quería comentar un poco al respecto, Blanquita también quería comentar un poco al respecto. No, yo también quiero explicar un poquito un caso que tenemos en Honduras y no sé si Rafaela después querrá comentar un poco más, así que le cedemos la palabra a Blanca. Sobre ese punto, yo solamente quería comentar, Regarding this aspect, también tenemos, nosotros no recolectamos los precios de la zafra, pero sí hay otros productos que tienen estacionalidad, igual. Entonces, platicando con el Instituto Nacional de Estadística e Información Geográfica de México, sobre la conveniencia también de poner datos o no ponerlos, quedó clarísimo que nosotros, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en México, somos somos la fuente de información primaria de precios al mayoreo. Entonces, si no hay un precio en el mercado, no hay. Esa es la señal que el mercado te está dando. No hay precio, no lo podemos inventar, no lo podemos repetir, no lo podemos intuir, no lo podemos nada. O sea, nuestra responsabilidad como generadores, como fuentes de información de mercados, es poner lo que el mercado te está dando, ¿no? Dar las señales del mercado tal cual, transparentarlo precisamente, y los usuarios, porque un mismo dato, una misma información, dependiendo del lugar en el que tú te encuentres dentro de la cadena de comercialización, la puedes utilizar de diferentes formas, ¿no? Entonces, alguno querrá tal vez llenar ese vacío para un estudio especial, pues él ya tendrá que analizar si le conviene hacer una proyección, si le conviene sacar un promedio y repetirlo, no, dependiendo del uso que le vaya a dar a la información, al análisis de la información que tenga. Pero bueno, eso es lo que yo quería destacar. No hay dato, no hay dato, no lo podemos inventar. Y el que tenga que hacer un estudio posterior, un análisis distinto, tendrá que hacerlo, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Víctor, por favor. Nada más comentar claro, eso sucede en aquellos cultivos y en aquellos precios que se toman a nivel de finca o de productor. Si es que no hay zafra, pues bueno, ¿qué vas a reportar? No hay precios. Y en algunos productos igual. Cuando llegué al sistema de información, empecé a analizar los datos que me llegaban. Y caso curioso, por ejemplo, arroz, que tenemos muy claramente definido las épocas de cosechas, pues me llegaban precios en épocas de siembra. Entonces, claro, uno empieza a ver eso y a dudar de qué me están mandando, o sea, qué cosas estoy recibiendo, ¿no? Y eso pasa al menos a nivel de precios al productor. Naturalmente, en mayoristas o bodegas comerciales, sí, ahí tienes todo el año el producto, ¿no? Y si no es nacional, será importado, pero la gente consume azúcar y el mercado ofrecerá siempre el producto azúcar o cualquiera de ellos. Ahí vamos a encontrar todo el año información. Nada más que agregar eso con respecto a la pregunta de Ayrton. Okay. Gracias, Víctor. Elsa, por favor. Yo quiero agregar que pues, coincidimos completamente con la metodología que tienen en México y en caso de no tener precio de un producto reportado para cierto mes, cierta semana, simplemente dejar un vacío. Tenemos series estadísticas tan largas que permiten que hacer una estacionalidad de precios con series bien largas pues se puede hacer sin ningún inconveniente, sin que genere desviaciones estadísticas. Entonces simplemente tenemos la misma política de dejar el vacío de la información. Además da una luz de las épocas de cosecha de los productos, como decía Víctor.
Digamos que nosotros tenemos la gran ventaja de tener muchos pisos térmicos y tener gran variedad de productos la mayor parte del año, pero simplemente hay épocas en que no hay ciertas cosas y pues es una señal clara del mercado de lo que está pasando. Ok, gracias, Elsa. Andrea, por favor. Bueno, estamos de acuerdo con que si no hay oferta, no hay demanda, no hay precio. Pero, por ejemplo, nosotros, quizá para comentarle a Ayrton, tenemos, por ejemplo, manzana, si bien no es constante durante el año, tenemos precio durante todo el año, porque tenemos los precios de la manzana en atmósfera controlada. Pero sabemos que es manzana en atmósfera controlada y sabemos que los precios son más altos, y es justamente la época en que la exportamos a Brasil, la manzana. Así que tenemos todo el año precio, aunque no sea la época de cosecha. Mauricio, por favor. Igual, en Nicaragua también respetamos que si no hay precio no se publica, y eso se lo dejamos de tarea a nuestros usuarios del sistema para que ellos tomen su decisión si importar productos y comercializarlo, ¿verdad? María. Bueno, por lo menos en Panamá tenemos ahorita mismo una crisis de la sobreproducción de cebolla. Y la cebolla se está vendiendo a 25 centavos la libra. Entonces, ahorita hay demasiada cebolla, pero en unos meses ya no va a haber, y obviamente se va a ver alza. Como dice la compañera Andrea, oferta y demanda, es como todo. Y si no hay un producto en unos meses, se sigue poniendo el precio, pero va a tener un alza. Pero se sigue poniendo el precio. Si no hay, bueno, no hay, pero sí se sigue poniendo el precio, dependiendo cómo está en ese momento. ¿Cómo? Que no entiendo cómo mantienen un... Si, por ejemplo, como dice la compañera, si lo importamos, tiene un precio y se pone ese precio alto. Exacto. Pero si no, es que no me expliqué bien. Exacto, no me expliqué bien. Bueno, por lo menos la cebolla ahorita mismo, como dije, tenemos la sobreproducción y bajó el precio. En unos meses ya no vamos a tener cebolla. Es como el maíz. Ahorita mismo no tenemos maíz y el maíz está por las nubes. Pero cuando las personas los productores empiezan a cosechar en 3 meses, ya se va a ver el alza en el precio. Pero se está poniendo el precio de que se ve en el mercado, de la alza, de la oferta o la demanda que se esté dando en ese momento. Pero si no hay un producto, no se pone. Es como en México y como en Colombia también. Por favor, Irán. Con respecto a Guatemala, nosotros tenemos el uso del SO, que es sin oferta, y el ND, que es no disponible. Normalmente, es cierto, en el mercado, cuando no es época de producto nacional, ponemos SO, no hay oferta, sin oferta. Cuando el monitoreador viene y a veces toma los datos y llega a la oficina, nos ha pasado de que a veces es muy borroso su dato cuando lleva o no está seguro del dato. Entonces, en ese caso, no reportamos datos porque no estamos seguros. Entonces ponemos ND, no disponible. Entonces, nosotros cuando es producto como la cebolla, que en Guatemala en cierta época deja de aparecer cebolla nacional, aparece la cebolla mexicana. Entonces, nosotros ponemos cebolla importada o de origen mexicano, pero separamos los productos. Ya, no lo ponemos junto con el nacional, digamos que siempre tratamos la manera de clasificarlos. Entonces, sí, nosotros tenemos esa medida, y si no
Si no se tiene seguridad del precio, decidimos poner mejor que no hubo disponibilidad del precio, solamente. Blanca. Okay. Por favor, Blanca. Siento un poco confundiendo dos niveles en la cadena de comercialización. Una cosa son los precios pagados al productor, que entiendo algunos cotizamos, y es donde decimos, si no hay precio, no hay precio y no lo pones. En la esfera, en el siguiente nivel de la cadena de comercialización, que son los precios al mayoreo, efectivamente puede no haber, no ser época de recolección de manzana, ya se acabó, entonces los precios al productor te van a marcar exactamente de cuándo a cuándo se está recolectando la manzana, o de cuándo a cuándo empezó la zafra, cuándo empezó y cuándo terminó, y se acabó. Está marcadísima la época de recolección en los precios pagados al productor, pero en los precios pagados al mayoreo, en los precios que recolectamos en nuestras centrales de abasto, como ya es el gran mercado mayorista, cuando se termina la recolección de tu país, muchas veces la complementas con la recolección de otro país o con las distintas regiones de tu propio país. Por eso la importancia que señalaba Elsa, y también la había marcado Fernando, de señalar el origen del producto, ¿no? Y con eso, ¿qué? Entonces, los precios al mayoreo, todo el año puedes tener precio al mayoreo, y además es lo sano, o debe de ser lo sano, en un producto predominante de consumo generalizado, no así en los precios al productor, que creo que es la confusión como que ahorita la discusión se está generando. Gracias, Blanca. Por favor, Andrea. Andrea, después Elías. ¿Tú ya? No, Andrea no. Elías, por favor. Bueno, realmente yo creo que los que han participado han definido bien cómo considerar este aspecto. Pero por allí creo que el compañero brasileño, si no le entendí mal, me preguntó a Víctor, es qué hacer cuando no tienes una serie de precios. Supongo que cuando estás frente a rendir un informe a un ministro o a cualquier autoridad, tú tienes que aplicar conocimientos estadísticos para generar un reporte y no responder, bueno, no tengo precios en esa serie histórica, sino que hay que dar un reporte y hay que aplicar todos los métodos o conocimientos para poder inferenciar o poder, digamos, hacer un análisis que permita reflejar o dar una decisión hacia esa situación que se está presentando. No puedo yo en un informe llegar a un nivel decisorio y decirle, bueno, no tengo precios de esa serie histórica y no sé qué pasó. No, Alfredo, por favor. Sí, un poquito. Nosotros cuando no tenemos un rubro, digo, porque marca la estacionalidad productiva, no ponemos precio, digo. Le estaba hablando, estamos conversando con Ayrton, por ejemplo, un ejemplo claro es el durazno. Digo, nosotros tenemos una zafra de varios meses y después no tenemos durazno y no tenemos y tampoco tenemos un mercado, digo, no tenemos oferta a nivel mayorista, porque las veces que se ha traído o se han hecho pruebas viene con precios prohibitivos y no hay un mercado consumidor que lo demande y que lo pague. Entonces los mismos importadores no lo traen. Digo, porque nosotros tenemos un invierno muy frío y no da para consumir durazno durante el invierno. Lo mismo pasa con otros cultivos, otros productos como puede ser una mandarina, digo que no tenemos oferta durante el verano, sí tenemos naranja. Pero a lo que decía Andrea, que nosotros tenemos productos que sí se producen en determinada época del año y luego se conservan por diferentes sistemas de post cosecha que duran quizás todo el año. Estamos hablando de zapallos, no sé, cebollas que duran varios meses, no sé, boñatos o camotes.
Digo, ese tipo de oferta se trata que haya todo el año, y si no lo hay, sí hay un mercado consumidor y se importa. Ahora, nosotros establecemos que las estadísticas, más allá de lo que le pueda llegar al productor, el precio del producto sí puede ser, lo ponemos todo en la misma bolsa, es nacional o importado. Aquel productor que llegue a conservarlo o establecer diferentes formas de conservación para cuando hay un producto importado, o tiene precios más o menos similares, digo, más allá de las calidades intrínsecas de cada uno, ¿no? Por favor, Sam. Bien, yo coincido con lo que ha expresado Alfredo, porque en realidad a nivel de producción, eso permite para poder elaborar un calendario de siembras o un calendario de cosechas y identificar plenamente. Y en el caso del producto en el mercado, coincido con lo que dice Blanca, que puede haber precio todo el año porque puede ser de procedencia importada, ¿no? Okay. En el caso de Honduras, en nuestros análisis, pero son de precios mayoristas, ¿verdad? Y como todos aquí estamos mencionando, en algunos meses del año, en algunos productos no hay producto en el mercado, entonces no podemos poner un precio, ¿verdad? En eso. Entonces nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Hay mucho, el análisis más grande que nosotros hacemos en SINPA es el índice estacional, y eso es utilizado por las cadenas agroalimentarias de algunas empresas para poder escalonar sus siembras. Entonces nosotros lo que hacemos, y tal vez aquí Víctor como matemático me puede apoyar un poco después, es hacemos un análisis de regresión lineal, ¿verdad? Lo ideal para hacer índice estacional es tener datos en todos los meses, ¿no? Ya está, usted utilizar el promedio móvil y eso. Nosotros lo que hacemos es regresión lineal, que nos permite utilizar variables ficticias para poder llenar los espacios de los meses donde no hay precios. Entonces, con esas variables nosotros evitamos, o sea, se quita ese problema de los meses que no hay precios, y ya sale un análisis estadístico en el cual ya nos permite sacar todas las ventanas, los meses de precios más altos y precios más bajos, ¿verdad? Y otra manera que otra gente hace para poder tener es poder hacer interpolación de precios. Pero el problema es que a veces hay 2, 3, 4 meses en un año, ¿verdad?, que no hay precios. ¿Cómo se va a hacer una interpolación? Es mucho difícil. Entonces, dentro de Honduras lo que hemos logrado, ¿verdad?, es utilizando lo que es regresión lineal con variables ficticias. Sí, por favor, Arlene. En el caso de... ¿Ya? ¿De quién? Ah, perdón. Eu queria explicar só que não há produto, não há preços, né? Só que existem alguns usuários que insistem que, mas se tivesse produto, quanto seria? Por que eles precisam disso? Para fazer os projetos da próxima plantio, né? Então, mas existem formas de você estimar quanto seria, né? A partir da decomposição dos preços que estão no mercado maiorista, né? Embora seja produtos importados, mas dá uma referência de quanto poderia ser o preço na próxima safra, né? Mas eu queria o apoio de vocês para mim chegar no Brasil e dizer assim, não vai ter preço e pronto. O IMA disse que me garantiu isso. Ok, nosotros en Costa Rica usamos las dos formas, ya sea como decís vos, de hacer los índices estacionales, pero también con ese tipo de productos, por ejemplo el caso de frijol, que mañana dentro de la presentación que voy a dar se ve muy claramente la estacionalidad que tiene este frijol en Costa Rica. Entonces, dentro de los monitoreos que se hacen, nosotros manejamos todos los diferentes niveles de precios. Entonces está el precio al productor, precio mayorista, precio al consumidor y el precio de importación, porque frijol se importa prácticamente todo el año, pero en esos meses, en el caso de Ayrton tal vez le podría funcionar, en esos meses donde no hay producción nacional y principalmente se abastece el precio de importación, entonces estamos monitoreando, llevamos igualmente una serie de esos precios de importación, pagando o no pagando el arancel, dependiendo de las condiciones del país, ¿verdad?, y del mercado. Entonces eso también sirve como un precio de referencia para aquellos productores que necesiten poder tomar alguna decisión.
Bueno, ya para terminar quisiera hacer, ¿verdad?, un resumen breve de las presentaciones que tuvimos el día de hoy. Tuvimos 2 módulos, uno, el cual estaba enfocado en todas las factores claves en el diseño y manejo del CIMA, ¿verdad? Todas las actividades que se deben de realizar dentro de los sistemas de información para que tengan éxito y tengan el alcance, ¿verdad? Todos los usuarios en el sector agropecuario. Y el otro es el de recolección de parte, ¿verdad? De recolección de datos y control de calidad. Me gustó mucho, ¿verdad?, de que en el primer módulo, prácticamente en todas las presentaciones, ¿verdad?, felicito a todas las personas que hicieron las presentaciones, estuvieron muy buenas, y acordamos casi los mismos puntos. O sea, como administradores de CIMA creemos que estamos enfocados en lo que debe de ser, ¿verdad?, que tenemos que generar información que sea clara, precisa, continua, veraz y oportuna, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr esto? Es pues haciendo nuestras actividades con el mayor éxito posible, y nuestras actividades son la recolección, ¿verdad?, el procesamiento y la difusión de la información, ¿verdad? Que nuestro principal es difundir la información, es como dijo nuestro señor presidente Terry, conseguir la información, hacerlo de la mejor manera posible y poderla difundir, ¿verdad?, que llegue a todos los actores del sector agropecuario y en nuestro caso pues especialmente a lo que es el pequeño productor. Una de las cosas que nosotros tenemos que llegamos a que tenemos que tener clave es que para que tenga éxito un sistema de información debe existir sostenibilidad, ¿verdad? Y para poder tener esa sostenibilidad tenemos que tener seguros el financiamiento para poder, ¿verdad?, costear todas las actividades que nosotros estamos realizando, ¿verdad? En algunos sistemas, ya de los costos dependiendo pues del tamaño del sistema y de la cobertura de los mercados que pueden tener. Quedamos muy claro que tenemos que tener un personal capacitado, ¿verdad?, y que esté en un proceso constante de capacitamiento y especial que tenga estabilidad laboral, ¿verdad? Que eso es lo muy primordial. Contar con una tecnología adecuada para poder hacer el almacenamiento, procesamiento y diseminación de la información, especialmente con todos los reportes de precios e informes que nosotros realizamos, y diseminar eficientemente lo que es la información a todos los sectores del sector agropecuario. Sabemos que esto es muy costoso, ¿verdad? Algunos de nuestros sistemas cuentan con financiamiento para hacer esto, otros no, pero sabemos que existen estrategias que podemos desarrollar para poder llegar, ¿verdad?, al alcance, ya sea a través de patrocinadores, a través de brindarle la información a ONGs que estén relacionadas directamente con el agricultor y a través de ellos poderles hacer llegar, ¿verdad?, nuestros reportes. Y para poder hacer todas las actividades dentro del sistema es un factor clave, como mencionó Frank en su presentación, el uso de los manuales. También Fernando mencionó en eso que es clave poder, ¿verdad?, que todo el personal que trabaja que todo sistema de información debe tener manuales para todas las actividades que realicen, y el personal debe visitar estos manuales constantemente, ¿verdad? Y también los manuales sirven como guía para poder capacitar a todos aquellos empleados nuevos que pueda tener la necesidad del sistema de poder contratar. Otra de las cosas que se tiene que buscar dentro de un sistema es el posicionamiento. Así como mencionó Víctor, ¿cómo podemos lograr el posicionamiento? Uno es promocionar los servicios que nosotros hacemos. Creo que en una de sus intervenciones, Víctor Buccelli dijo que tal vez en algunos sistemas somos muy pobres, ¿verdad? O hacemos muy poca promoción de las actividades que nosotros hacemos, y en realidad hacemos mucho, tal vez para el presupuesto que nosotros estamos realizando, y las actividades que nosotros realizamos son un factor fundamental, ¿verdad? Tanto en el sector público, ¿verdad?, que están todos los decisores de información, y en el sector privado. Entonces se tienen que trabajar en desarrollar todas aquellas estrategias, ¿verdad?, para poder crear la necesidad dentro de los usuarios para que puedan utilizar nuestra información. Y como mencionó Terry, es muy importante, ¿verdad?, presentar atención a todos nuestros usuarios para que así nos sirvan de pauta para poder mejorar, ¿verdad?, cada día las actividades que nosotros estamos haciendo y el tipo de información que estamos recolectando, y también para poder hacer pues las medidas correctivas en las debilidades que nosotros creemos que podamos estar teniendo para satisfacer esa necesidad de información.
El otro punto que también se tocó un poco es la credibilidad, ¿verdad? Tenemos que lograr que todo, tanto el sector público y privado, crean la credibilidad de toda la información que nosotros estamos generando, y esto lo podemos lograr a través de presentar información fidedigna y la información que actualmente está pasando dentro del mercado sin manipularla. O sea, si el frijol se está vendiendo a 100, si el maíz se está vendiendo, ¿verdad?, 250 lempiras el quintal, pero la Secretaría de Industria y Comercio dijo que no, que tiene que ser a 200, nosotros no podemos, ¿verdad?, falsificar datos que estamos monitoreando en el mercado. Tenemos que presentar los datos que están presentando en el mercado, y ahí tenemos que desarrollar estrategias para poder manejar, ¿verdad?, de la mejor manera posible la presión e influencia que nosotros podemos tener, ¿verdad?, de nuestras autoridades dentro de los ministerios. Fue muy interesante poder escuchar el caso de Ecuador y Canadá, ¿verdad?, cómo han evolucionado dentro de su sistema, y en verdad es muy interesante saber los lazos que hubieron, ¿verdad?, de asistencia técnica de otros sistemas de información dentro de la organización, ¿verdad?, como Estados Unidos les apoyó, Colombia creo que también les apoyó, México también estuvo dentro de este proceso, y en verdad sería muy interesante que pudiéramos publicar un poquito más sobre estos casos para que conociéramos un poquito más de detalle y ver de qué manera nos sirvan a todos los otros sistemas de información para poder crear una réplica, ¿verdad?, del esfuerzo que se hizo en estos países, y podernos apoyar técnicamente, ¿verdad?, de las personas que están dentro de otros sistemas para poder mejorar nuestros propios. En cuestión de la presentación que nos hizo Fernando Palmer, no sé si ustedes hicieron lo mismo que yo, ¿verdad?, pero todo lo que él iba presentando yo iba haciendo como un check, ¿verdad?, para ver si todos mis reporteros cumplían con esas características que él mencionó, y creo que uno de los factores claves es, ¿verdad?, la capacitación que deben de tener los reporteros, y sobre todo la motivación, ¿verdad? En nuestro caso, un ejemplo, en Honduras, nosotros les apoyamos mucho en lo que es la logística. Nosotros, es una manera de incentivarlos a ellos, ellos llegan al mercado y nosotros les pagamos todo lo que es el costo de transporte para que ellos puedan ir a recolectar la información a todos los puntos que a nosotros nos interesan, supermercados o algunos otros mercados, no sé, sé que muchos sistemas de información tienen eso, en algunos no, y eso es una manera de motivarlos a ellos, ¿verdad?, para que puedan hacer su trabajo. Y en cuestión, ya para finalizar, en la presentación que hizo Elsa, es muy importante poder caracterizar, ¿verdad?, todos los productos, todas las cualidades, todas las variables que se tienen que estar recolectando dentro de las características dentro de los productos, ya que esto depende mucho la diferencia de precio que pueden tener entre ellos. Tal vez estamos hablando de un mango, pero dentro de las variedades de mango no vamos a tener los mismos precios, ¿verdad? Entonces esto es un breve resumen, ¿verdad?, que creo que pudimos hacer. Fue muy difícil, ¿verdad?, porque las presentaciones fueron muy grandes, y les agradecemos mucho a todos nuestros colegas que presentaron el día de hoy. Espero que haya sido muy interesante para todos ustedes. Una jornada larga, pero estamos sacándole el provecho deseado, ¿verdad? Entonces, ya en estos momentos ya nos están esperando aquí en el bus, y esperamos pues mañana a las 7:15, ¿siempre? Sí. Una última. Me informa Fanny que sería mejor si podemos dejar los gafetes acá para que no los perdamos, y mañana pues no los vamos a poner. Mañana salimos a las 7:15 en punto del hotel.